Procedamos a escribir la demostración formal de este teorema. Paralelogramos que están sobre la misma base y entre las mismas paralelas tienen exactamente la misma área. En los elementos lo encontramos enunciado como los paralelogramos que están sobre la misma base y entre las mismas paralelas son iguales entre sí, donde esa igualdad se refiere a una igualdad en área. Para evitar confusiones, yo estoy cambiando la traducción por tienen la misma área. En lugar de poner son iguales y luego entre paréntesis en área. Esta serie de propiedades son propiedades en área. Bueno, consideremos nuestros paralelogramos A, B, C, D y E, B, C, F, ambos sobre la base BC y entre las mismas paralelas, a saber, la BC y la AF. Bueno, como ABC es un paralelogramo, sus lados opuestos son iguales entre sí, es decir, el BC es igual a la AD, que aquí hemos marcado con una barrita azul para indicar que estos lados son iguales. Pero nuevamente, EBCF también es un paralelogramo. Luego entonces sus lados opuestos, que son el BC y el EF, en particular, son iguales y también a este lo hemos marcado aquí con una barrita azul. Más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Como AD es igual a BF y BF es igual a F, pues tenemos que DE a D es lo mismo que DE a F. Y entonces podemos añadir o quitar el segmento de E y tendremos entonces que si a cosas iguales añadimos o quitamos cosas iguales, las igualdades se preservan. Luego entonces la distancia que hay desde A hasta E es la misma que la que hay desde D hasta F, de acuerdo con lo que razonamos usando nuestro programa de GeoGebra. Así pues, si consideramos el triángulo EAB, que es este de aquí, marcado con achurado azul, y este otro triángulo DCF, marcado con achurado en color verde, pues tenemos que ellos tienen la propiedad de que el lado AB es igual al lado CD, por ser lados opuestos de un mismo paralelogramo. Tenemos que el lado BE es igual al lado CF por ser lados opuestos de un mismo paralelogramo, y tenemos que el lado AE, que es el AD más el DE o el AD menos el DE, es lo mismo que el que tenemos acá, que empieza en D y termina en F. Entonces, este lado de aquí, que hemos marcado con la banda negra, es lo mismo que este otro lado de aquí, marcado con la misma, también con una banda negra. Entonces, por lado, si es que nos creemos esta parte de las igualdades, no importando si sumo y resto, o bien usando que este ángulo BAF es lo mismo que el ángulo CDF, puesto que son correspondientes, ya que AB y CD son paralelas, tenemos que el triángulo achurado azul y el triángulo achurado verde, EAB y FDC, son congruentes. Aquí usamos el criterio lado, ángulo, lado. Ahora bien, si del triángulo ABE quitamos el triángulo DGE, es lo mismo que si del triángulo DCF quitamos el triángulo DGE, puesto que si a cantidades iguales quitamos cosas iguales, las igualdades se preservan, obteniendo así que el cuadrilátero ABGD es igual al cuadrilátero GCFE.
Pero si estos dos cuadriláteros son iguales, si a cosas iguales añadimos cosas iguales, también la igualdad se preserva. Entonces añadimos el triángulo GBC. Entonces ya tenemos que los cuadriláteros coinciden en área. Añadimos a ambos el triángulo que aquí quedó en azul clarito, BCG, y obtenemos que entonces el triángulo BCG más el cuadrilátero BGDA es lo mismo que el triángulo BCG más el cuadrilátero GCFE en área. Por lo tanto, el paralelogramo ABCD, que es la suma de sus partes, coincide en área con el paralelogramo BCFE, porque el todo es la suma de sus partes. Y nos dicen de manera análoga se trabaja en el caso en que las rectas BE y CD no se corten en el interior del cuadrilátero ABCF. Vamos a ver tantito con GeoGebra qué nos quieren decir con esto. Bueno, así la letra un poquito más grande, permítanme. Aquí estamos ya con la letra más grande. Entonces este es el caso que hemos trabajado, en que este segmento BE y este segmento DC se están cortando en el interior del cuadrilátero ABCF. Bueno, pero es posible que D y E coincidan. Entonces fíjense que aquí nos queda este triángulo BAC y nos queda el triángulo FE, que es lo mismo que D y C, si es que D y E coinciden. Entonces este triángulo y este coinciden y este es común. Entonces también podríamos ver que esto se está cumpliendo. O es posible que el punto G no caiga dentro de este cuadrilátero. Entonces tenemos distintas opciones. Una opción es examinar este triángulo, usar de alguna manera que es congruente el triángulo ABE con el DCF, y como el paralelogramo ABCD es la suma del triángulo ABE más el cuadrilátero EBCD, así como el paralelogramo EBCF es la suma del triángulo DCF con el cuadrilátero DEBC y el cuadrilátero DEBC es común a ambos, pues tendremos que los paralelogramos coinciden. O bien, si no queremos usar directamente esto y queremos seguir usando propiedades de triangulitos, pues podemos ver que si a este paralelogramo ABCD, si este triángulo, si queremos seguir usando el punto donde se intersecan la línea BE con la línea CD, pues tendríamos este triángulo este. Entonces, este paralelogramo, si le agregamos este triángulo, es lo mismo que si este triangulito chiquito, BEA, vamos a pintarlo en otro color, usando estos auxiliares en azul. Entonces, este más este, pues tendríamos que demostrar que es lo mismo. Vamos a hacer este otro triángulo. Ok. Ay, este lo quiero en azul. Este lo quiero en verde. Entonces ahora, de nuevo, si de alguna forma mostramos que este de aquí es lo mismo que este de acá, tenemos este triángulo común. Entonces, noten que este de aquí más este otro triángulo grandote
es lo mismo que este de aquí, este triangulito verde de aquí, más este triángulo grandote. Entonces, si el verde y el azul coinciden, al sumarles el triángulo grandote siguen siendo iguales. Entonces, si de este triángulo grandote quitamos este otro triangulito chiquito, el EDG, tendremos entonces que los paralelogramos coinciden. Ok, y si mandamos el punto E para el otro lado, bueno, es posible que coincida con A, en cuyo caso F y D coincidirán, pero si no pasa eso, entonces vamos a hacer un desplazamiento y un zoom. Entonces nuestras líneas EB y DC se van a estar intersecando. Vamos a alejarnos tantito acá en otro punto G. Y noten que podemos hacer razonamientos similares, ¿ok? Para ver que este paralelogramo y este otro paralelogramo verde son iguales entre sí. Y entonces, ¿a ustedes qué les va a tocar de tarea? Pues analizar estos casos adicionales, o bien pueden regresarse y trabajar de manera análoga a como habíamos estado haciendo el caso anterior, ¿ok? Entonces, si se fijan ustedes, hay muchos casos posibles y nuestro paralelogramo, fíjense, este se ve muy flaquito, ¿sí? Y este se ve más gordito, no importa, sus áreas son exactamente las mismas. Entonces, ¿qué les corresponde a ustedes? Pues analizar qué sucede y escribir ese análisis cuando los puntos D y E coinciden. Entonces, fíjense que aquí la figura sugiere mucho porque este lado y este son iguales, este lado y este son iguales. Si ustedes me pueden decir por qué este y este son iguales, habrán terminado este caso. Y también pues tendrían que analizar el caso que ya platicamos, en que el punto E esté en el segmento AD. Entonces, noten que aquí estamos sugiriendo que analicen el triángulo azul y el triángulo verde para que puedan deducir los resultados, mostrando adicionalmente que este sería la parte común y deducir el teorema. ¿Qué sigue? Paralelogramos colocados sobre bases iguales y entre las mismas paralelas son iguales entre sí. Y nuevamente, en este caso, nos referimos a que sus áreas son iguales. Entonces, consideremos los paralelogramos ABCD y EFGH colocados sobre bases iguales, es decir, la base BC igual a la base FG y la línea AH paralela a la BG. Lo que estamos afirmando es que los dos paralelogramos tienen exactamente la misma área. Entonces aquí tenemos el ABCD, el EFGH y estamos suponiendo que la línea BG, que contiene los puntos C y F, y la línea H, que contiene los puntos D y E, son paralelas, ¿ok? Y para demostrar este teorema nos vamos a basar en el anterior, que es lo único que vamos a hacer, es vamos a tomar la línea AF y la línea DG y vamos a usar el primer resultado que mostramos en la sesión de hoy, que dadas dos líneas paralelas, si estas son unidas por el mismo lado, por segmentos de recta, entonces estos segmentos son iguales y paralelos. Pero si estos segmentos en rojo son iguales y paralelos, significa que el cuadrilátero AFGD, que hemos iluminado aquí en color rojito claro, es un paralelogramo. Pero fíjense ahora que el paralelogramo ABCD y el paralelogramo AFGD comparten el lado AD, entonces podemos tomar AD como base. Y como los puntos B, C, F y G están en la misma línea
y por hipótesis AH y BG son rectas paralelas, pues tenemos que estos dos paralelogramos, el achurado en azul y el iluminado en color naranjita, tienen la misma base, a saber la AD, y están entre las mismas paralelas, la AH y la BG. Por el teorema anterior, estos dos paralelogramos tienen la misma área. Pero de igual manera, el paralelogramo EFGH y el paralelogramo rojo AFGD comparten la base FG, y si dos paralelogramos están entre las mismas paralelas y comparten la misma base, tenemos que por el mismo teorema que hace un momento, el rojo y el verde tienen la misma área, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Entonces el paralelogramo azul, que es el ABCD, es igual al paralelogramo rojo, que es el AFGD, y el paralelogramo rojo AFGD es igual al paralelogramo verde EFGH. Luego entonces el ABCD y el EFGH son iguales, y como hicimos énfasis hace un momento, la igualdad es en área, no en congruencia. ¿Ok? Este lado rojo, pues evidentemente no mide lo mismo que este lado verde, más el área de este paralelogramo rojo y de este paralelogramo verde sí es exactamente la misma. Igual este azul, segmento azul, AB, no tiene por qué medir lo mismo que la F o que el EF, más el área de este y esta otra siguen siendo iguales. Muy bien, ¿qué podemos decir ahora? Bueno, en nuestro primer y segundo teorema de la sesión de hoy, tomamos un triángulo y vimos que la diagonal lo dividía en dos partes iguales. Así como hemos visto que paralelogramos que tienen bases iguales y están entre las mismas paralelas son iguales entre sí, nos podemos preguntar si los triángulos que tienen bases iguales y están entre las mismas paralelas son o no iguales entre sí. Para lo cual vamos a demostrar primero el siguiente teorema. Triángulos que están sobre la misma base, es el primer caso, y contenidos entre las mismas paralelas son iguales entre sí, y de nuevo hacemos énfasis que la igualdad es en área. Consideremos pues el triángulo ABC y el triángulo DBC colocados ambos sobre la base BC, y estamos suponiendo que las rectas AD y BC son paralelas. ¿Qué afirmamos en esta parte? Simplemente afirmamos que el área de los triángulos son iguales. Para demostrar pues vamos a considerar simplemente paralelogramos asociados, o sea, vamos a reflejar el triángulo con respecto a una de las rectas comunes, no comunes. Ok, entonces consideremos el triángulo ABC y tracemos la recta CE paralela a la AB por el punto C, y consideramos el triángulo DBC y consideramos la recta FC paralela a la recta DB FC por el punto C. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que el paralelogramo ABCE y el paralelogramo DBCF están sobre la misma base, a saber la BC, y entre las mismas paralelas, a saber la AF y la BC. Por los teoremas anteriores, el área del paralelogramo ABCE y el área del paralelogramo DBCF son iguales entre sí, más la recta AC divide al paralelogramo ABCE en dos partes iguales, así como la recta DC
divide al paralelogramo DBCF en dos partes iguales, más mitades de cosas iguales son iguales entre sí. Luego entonces el triángulo ABC y el triángulo DBC son iguales en área, como estamos escribiendo en esta parte. Mitades de cosas iguales. Las cosas iguales son la azul oscuro y la azul clarito. Las mitades son la achurado vertical y la achurado horizontal. Estamos mostrando entonces que son iguales entre sí, porque las diagonales nos dividen los dominios paralelogramos en dos partes iguales. Siguiente teorema, que es el que habíamos comentado hace un momento. Si tenemos dos triángulos que están sobre bases iguales, ya no tiene por qué ser la misma base, simplemente bases iguales y contenidos entre las mismas paralelas, tienen exactamente la misma área. Entonces consideremos los triángulos ABC y EFG colocados sobre bases iguales, la base BC igual a la base FG, y supongamos que las rectas AE y BG son paralelas. Deseamos demostrar que el área del triángulo ABC y el área del triángulo EFG son iguales entre sí. Y para este teorema, pues vamos a utilizar el teorema 37. Entonces, nuevamente, completamos el triángulo ABC a un paralelogramo ABCD y el triángulo EFG a un paralelogramo EFGH, de manera que los lados AC y EG sean respectivamente sus diagonales. Bueno, entonces ya explicamos, construimos los dominios A, B, C, D de forma tal que AC sea una diagonal y E, F, G, H de manera que EG también sea una diagonal. Como paralelogramos que están situados sobre bases iguales y entre las mismas paralelas son iguales en área entre sí, tenemos que estos dos paralelogramos, el ABCD y el EFGH, son iguales en área entre sí. Pero el triángulo ABC, como AC es una diagonal, es la mitad del paralelogramo ABCD. Entonces, ¿por qué? Porque una diagonal divide al paralelogramo en dos partes iguales. Y de la misma forma, la diagonal EG divide al paralelogramo EFGH en dos partes iguales. Más mitades de cosas iguales son iguales entre sí. Luego el área del triángulo ABC y el área del triángulo EFG son iguales entre sí, con lo que hemos concluido esta simpática demostración. ¿Qué sigue? Triángulos que tienen la misma área, que comparten una base común, que se encuentran del mismo lado de esa base, también se van a encontrar entre las mismas líneas paralelas. Recuerden que una línea nos divide al plano en dos partes. Lo que estamos diciendo es que los dos triángulos están del mismo lado con respecto a esa línea recta. Entonces consideremos los triángulos ABC y DBC situados sobre la misma base, del mismo lado de la recta BC y con la misma área. Queremos demostrar entonces que las rectas AD y BC son paralelas. Y este teorema se demuestra por contradicción. ¿Qué pasaría si AD no fuera igual a BC? ¿Qué pasaría si AD no fuera igual a BC? Vamos a ver qué sucede en GeoGebra. Bueno, supongamos por un momento que el triángulo azul ABC y el triángulo verde DBC
están colocados del mismo lado de la línea recta BC en el plano, o sea, A y D en el mismo lado del plano, vamos a suponer que tienen exactamente la misma área, aunque aquí no lo parezca, es una hipótesis, pero vamos a suponer que la línea que pasa por A y D no es paralela a la línea recta que pasa por B y C. Bueno, tenemos un teorema que nos dice que dada una línea recta y un punto fuera de ella, podemos trazar una recta paralela a la recta dada por el punto dado. Entonces consideremos por el punto A la recta paralela, aquí la tengo punteadita, déjenme cambiar su estilo y déjenme cambiar su color a rojito. Ya tenemos esta recta paralela a la recta dada por este punto. Y entonces, como esta recta y la recta BC son paralelas, y la recta DB y la recta DC cortan a esta recta BC, precisamente una en el punto B y otra en el punto C, pues también van a intersectar a esta recta que pasa por A. Muy bien, entonces fijémonos en uno de estos puntos donde tenemos intersección. Entonces, consideremos el punto E, aquel punto donde la recta paralela BC que pasa por A interseca a la recta indefinida DC, ¿ok? Entonces, y del mismo lado que del punto A, ya que estamos suponiendo que D y A están del mismo lado de la recta BC en el plano. Bueno, entonces ya tenemos aquí este punto E. E está sobre la recta paralela a BC que pasa por A y está también sobre la recta BC. Entonces consideremos el segmento de recta que une AB con E. Entonces fíjense que aquí se está formando un nuevo triángulo, a saber el triángulo BCE. Si queremos escribir usando GeoGebra, en este comando hay algo que se llama texto. Entonces aquí podríamos poner algo de texto. Y también hay símbolos y objetos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner símbolos básicos, entonces tengo el símbolo de triángulo aquí abajo. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABC y el triángulo, ya que bajé este comando aquí, EBC, sabemos que están entre las mismas paralelas, a saber, AE paralela a BC y con base común BC. Y base, me equivoqué en los comandos, base BC. Entonces, por lo que hemos demostrado anteriormente, nos vamos aquí a flechitas y buscamos la flechita de implica. La flechita de implica, ¿dónde está implica? No implica, ¿verdad? Entonces nos volvemos a ir a básico, no está en básico, en símbolos, letras griegas, más símbolos. Aquí está. Entonces esto implica que este triángulo y este otro son iguales en área. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos esta parte. Pero como E está en la recta CD, tenemos condiciones. Si E es distinto de D,
Entonces, ¿qué significa? Pues que yo puedo tener una situación como la que yo estoy dibujando aquí. Es posible que el triángulo EBC, si está en el segmento CD, sea más chico en área que el triángulo DBC, o bien es posible, si me traigo esta situación para otro lado, que el punto D esté en el segmento CE, en cuyo caso este más chico, que es el verde, estaría adentro de acá, ¿sí? Entonces fíjense que no importa si E es distinto de D, tenemos que el triángulo DBC es distinto del triángulo EBC. Y por ende, su área o bien es mayor o bien es menor. Pero por hipótesis, el triángulo azul y el triángulo verde tienen la misma área. Y el triángulo, vamos a ponerle un color a este triángulo, el triángulo EBC, un color que, a ver si me sale, que no sea verde, vamos a ponerle moradito, el triángulo EBC y el triángulo ABC también tienen la misma área. Entonces no es posible que una cosa, que es el triángulo de EBC, coincida con el ABC y sea distinto del EBC, que es igual a él mismo. Entonces esto nos está llevando a un absurdo. Entonces no es posible que E y D sea distinto. Por lo tanto, E y D deben de coincidir, pero si E y D coinciden, significa que las rectas AD y la recta BC son iguales entre sí. Entonces, cualquiera de estos dos casos, D entre C y E, o bien E entre C y D, nos llevó a un absurdo. La única parte que nos permite obtener algo que sea no absurdo es cuando D y E coinciden, es decir, cuando nuestras rectas son paralelas. Escribamos a continuación eso que acabamos de decir. Consideramos nuestros triángulos como en nuestra figurita ABC y DBC con bases iguales. Suponemos que tienen la misma área, el triángulo azul y el verde, pero que BC y AD nos fueran paralelas. Entonces, por el punto A podemos trazar AE paralela a BC. Y tomamos E en alguno de los otros dos lados distintos del BC en el triángulo DBC. Puede ser en este lado o en este otro. Me da exactamente lo mismo, pero ya que lo hicimos, la unimos con el punto que no sea colineal. En este caso unimos E con C. Entonces, ¿qué se está formando? Bueno, se están formando los triángulos ABC y EBC sobre la misma base y entre las mismas paralelas. Y por lo tanto son iguales. Pero por hipótesis el DBC y el ABC tienen la misma área. Pero al estar E entre D y B, o bien D entre E y B, que son los dos casos posibles, si E y D no coinciden, pues tenemos que, que la parte es mayor o igual que el todo. Entonces el área no puede coincidir, la del DBC, con la del ABC, lo cual es un absurdo. Entonces el todo es igual a solo una parte, que es este, igual solamente este pedazo. Eso es absurdo y por lo tanto la única opción que tenemos es que las rectas AD y BC sean paralelas, con lo cual concluimos esta demostración.
Teorema 40. Triángulos con áreas iguales que están sobre bases iguales en la misma recta, o sea, ya no estamos pidiendo que estén sobre el mismo segmento, simplemente que las bases midan lo mismo y que estén del mismo lado de la recta, pues estarán contenidos entre las mismas paralelas. Y la demostración es totalmente análoga de la anterior. Vamos a suponer que no están sobre rectas paralelas y vamos a llegar a un absurdo. Entonces supongamos que los triángulos ABC y DEF están sobre bases iguales, donde las bases van a ser BC y EF. Del mismo lado, el triángulo ABC y DEF de la recta BF en el plano. Y lo que estamos afirmando es que las rectas AD y BF son paralelas. Entonces tenemos esta situación, el triángulo ABC, el triángulo DEF, donde los puntos B, C, E y F son colineales, y estamos suponiendo que este triángulo azul y este triángulo verde tienen la misma área. Entonces estamos afirmando que el segmento AD y el segmento BF, o si quieren la recta AD y la recta BF, son paralelas. Nuevamente, ¿qué pasaría si no lo fueran? Bueno, si estas rectas no fueran paralelas por el punto A, podemos trazar una paralela AG a la recta BF y trazar una línea que vaya del punto G al punto F. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el triángulo ABC y el triángulo GEF, que están situados sobre bases iguales y entre rectas paralelas. Por lo demostrado anteriormente, este triángulo azul y este triangulito BEF, déjenme ver si lo tengo marcado, si aquí está con líneas horizontales. Entonces este triángulo achurado azul y este triángulo achurado verde tienen la misma área, pero el triángulo GEF o está contenido en el DEF o contiene al triángulo DEF, y de nuevo tenemos que el todo coincide con la parte, si es que D y G no fueran iguales, lo cual nuevamente es absurdo. Por lo tanto, el punto G y el punto D coinciden, es decir, la recta AD es paralela a la recta BF. Qué bonito resultado. Bueno, en la misma tónica, si un paralelogramo tiene la misma base que un triángulo y está contenido entre las mismas rectas paralelas, el área del paralelogramo es el doble del área del triángulo. Entonces vamos a suponer que tenemos el paralelogramo ABCD, el triángulo EBC, donde tienen bases comunes BC, y vamos a suponer que la recta BC y la recta AE son paralelas. Afirmamos que el área del paralelogramo ABCD es el doble que el área del triángulo EBC. Para esto simplemente vamos a considerar cualesquiera de las diagonales del paralelogramo. Entonces en este caso pues trazo la diagonal AC, igual pude haber trazado la diagonal de B, es exactamente lo mismo. Entonces fíjense que tenemos el triángulo ABC y el triángulo EBC sobre la misma base y entre las mismas paralelas. Luego entonces sus áreas son iguales, pero el área del triángulo ABC, como AC es una diagonal, es la mitad del área del paralelogramo ABCD. Y por lo tanto, como estos dos triángulos verde y azulito son iguales, pues tenemos que el área del paralelogramo ABCD es el doble del área del triángulo EBC, como esperábamos demostrar. ¿Ok? En resumen, ¿qué nos han dicho los teoremas del 30 o 31 hasta el momento? Bueno, este teorema nos han dicho
nos han dicho que las rectas paralelas son equidistantes y que si las rectas son equidistantes, en la geometría euclidiana también son paralelas. Nos ha dicho que lados opuestos y ángulos opuestos de dominios paralelogramos son iguales. Nos ha dicho que si dos paralelogramos tienen bases iguales y alturas iguales, sus áreas son iguales y que por lo tanto podemos definir el área de una figura paralelogramo como el producto de su base por la altura. También sabemos que si dos triángulos tienen bases iguales y alturas iguales, tienen la misma área. Y como el área de un triángulo es la mitad del área de su paralelogramo asociado, podemos concluir que el área del triángulo es un medio de su base por su altura. Este es el resumen de estas propiedades que van de la 33, de la 30 a la 41 que hemos visto en la sesión de hoy. Espero que les haya agradado. Hasta luego.